Bueno, vamos a comenzar con algunos antecedentes históricos, ¿sí? Los textos jeroglíficos pintados en vasijas mayas del periodo clásico, ¿verdad? Nos han proporcionado importantes datos para comprender diversos aspectos sobre las concepciones espirituales y vida cortesana de esta cultura, ¿sí? Y dentro de la amplia gama de representaciones en cerámica encontramos escenas en las que participan personajes identificados como Huay. Las investigaciones realizadas sobre estas entidades pues han sido tema de largas discusiones y han tenido a través del tiempo pues diferentes interpretaciones, ¿sí? Pero más o menos, todo comenzó ahí por 1961, cuando en un ajuar funerario de una tumba real encontrada en altar de sacrificios, ¿sí? Apareció este vaso muy famoso, lo conocemos como vaso de altar de sacrificios. Está expuesto en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología aquí en Guatemala. Y bueno, se encontró esta vasija polícroma que representa una serie de personajes a los cuales pues, su descubridor, Richard Adams, que era el director del proyecto, ¿sí? Identificó como varios reyes realizando un ritual funerario en honor a la reina enterrada, ¿sí? Era una tumba real de una de las reinas de altar de sacrificios. Y pues esto lo pensó debido a que dichos personajes presentaban diversos glifos emblema asociados con sus nombres, ¿sí? Aquí se puede ver, bueno, están todos los personajes, ¿verdad? Y cada uno de estos personajes está asociado a una glosa jeroglífica, pero al final de cada una de estas glosas encontramos los glifos emblema que identifican a los señoríos en el periodo clásico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miramos el glifo emblema de Mutul, o Tikal, ¿verdad? Kuhul, Mutul, Ahau. Y pues por eso pensó Richard Adams en su momento que eran que los personajes estaban realizando algún ritual funerario en honor a la reina que estaba ahí enterrada, ¿sí? Posteriormente varios investigadores como David Kelly, el mismo Richard Adams, Linda Shiley, propusieron diversas interpretaciones basándose en el peculiar glifo T539, que es el que identifica a estos personajes. En ese momento obviamente no había una lectura para este glifo, ¿verdad? ¿Sí? Entre las interpretaciones que mencionaron está una que hizo Richard Adams más o menos en el 77, en donde él lo que vio fue personajes que pertenecían a un supuesto linaje jaguar, ¿verdad? El glifo T539 se caracteriza porque tiene siempre una mancha de piel de jaguar y por eso es que Richard Adams propuso eso, al igual que Linda Shiley, ¿verdad? Linda Shiley hizo el primer intento de lectura, ¿verdad? A mediados de la década de los 80 y propuso que este signo debía de leerse como Balam Ahau, ¿verdad? O señor escondido, o Bahlam Ahau, señor jaguar, basándose, como les digo, en su aspecto, ya que iconográficamente representa un rostro Ahau con la mitad cubierta de piel de jaguar, ¿sí? Y para Linda Shiley estas escenas representaban danzas post-mortem realizadas por gobernantes mayas, protagonizando su paso al inframundo para alcanzar su apoteosis como dioses, ¿sí? Ahora iconográficamente tenemos tal vez una nueva propuesta de que este glifo o los glifos Ahau, ¿verdad? No representan un rostro humano estilizado, ¿sí? Probablemente son semillas, ¿sí? Tal vez semillas partidas a la mitad o algo por el estilo, ¿sí? Esto pues es un poco reciente, ¿sí? Bueno, entonces en 1989 Steve Houston y David Stewart descifraron el glifo T539 que ustedes están viendo, tomando en cuenta los complementos fonéticos que aparecían asociados al logograma, ¿sí? Y llegan a la conclusión que la lectura de este signo debe ser Huay. Bueno, cabe notar que Nicolás Grue llegó a la misma conclusión trabajando independientemente. Pero bueno, este es el holograma T539, que ahora sabemos que se lee Huay, pero para llegar a esa lectura se necesitan complementos fonéticos que ayuden a reforzar que la lectura es Huay, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aparece el glifo Huay con un complemento inicial, que es la sílaba Gua, lo que nos indica que la palabra debe comenzar con esa sílaba, ¿verdad? Y en este otro caso, tenemos el mismo logograma T539 Paraguay, pero con un complemento fonético final, que es la sílaba Ya, lo que indica que la palabra termina en Y, ¿sí? Y que la vocal anterior debe ser la misma, porque tenemos Gua y Ya, ¿verdad? Hay una
armonía vocálica en este caso, ¿sí? Tenemos otros casos aquí donde tenemos doble complementación fonética. En el primer caso la sílaba gua, el holograma guay y la sílaba ya. Y en este caso, igual, el holograma guay, la sílaba gua y la sílaba ya, ¿sí? Entonces, en base a estas sustituciones fonéticas, fue que Steve Houston, David Stewart y Nicolai, independientemente, propusieron esta lectura, que seguramente debe ser la lectura correcta para este logograma, ¿sí? Bueno, entonces en el trabajo realizado por Steve Houston y David Stewart, los autores pues buscan entradas de esta palabra en diccionarios de idiomas mayas, ¿sí? Encontrando entradas lexicográficas asociadas a los términos sueño, soñar, animal, compañero, dormir, nahual, brujo y transformación por encantamiento. Y en la opinión de dichos autores, el término guay alude a un espíritu compañero y proponen que la mejor palabra para interpretar el significado del glifo es la de coesencia, término que definen como un animal o fenómeno celestial, por ejemplo, lluvia, relámpago o viento, que se cree comparte la coesencia de la persona a la que pertenece. Las ideas expuestas por Steve Houston y David Stewart han sido aceptadas durante los últimos años, ¿sí? Enriquecidas por algunas propuestas de otros investigadores como David Friedel, la propia Linda Shilly, ¿verdad? Nicolai Grube y Inga Calvin, también está Marcus Ebert, el mismo David Stewart otra vez y recientemente Eric Velázquez, ¿sí? Un especialista en escritura jeroglífica maya de la UNAM, ¿sí? Y bueno, las investigaciones de David Friedel y Linda Shilly acotaron que las cláusulas jeroglíficas en donde interviene el morfema guay nunca están asociadas a antropónimos de los reyes, ¿verdad? Sino que aparece únicamente el glifo emblema que designa el señorío al que pertenece. Por lo tanto, dedujeron que los espíritus guay debieron ser heredados de una manera generacional de padres a hijos. Por otro lado, Marcus Ebert, ya en 2005, señaló que los personajes guay designan entidades anímicas inmortales que se transmitían de un gobernante a otro dentro de la misma línea dinástica. En 2005, también David Stewart realza los rasgos siniestros de estos personajes, asociando a los guay con representaciones animadas de fuerzas oscuras utilizadas por los hechiceros mayas, por medio de los cuales podían ejercer influencia sobre otras personas y tal vez sobre otros gobernantes, ¿sí? Las cláusulas jeroglíficas asocian a las entidades guay directamente con los nombres de los señoríos prehispánicos, ¿sí? Revelando de esta forma que la brujería fue un componente importante dentro de la ideología de poder de los mayas del periodo clásico. Stewart propone que aunque las ideas de animal compañero o coesencia es válida hasta cierto punto, no es suficiente para explicar su significado y prefieren asociar a dichos personajes como seres demoníacos, ¿sí? Esto debido a que una palabra ampliamente conocida en idioma tzotzil para coesencia animal es baigel, ¿verdad? Pero en el idioma vecino, que es el idioma tojolabal, puede tener un significado más siniestro, ¿verdad? Es la misma palabra, pero aquí es aquel asociado con la brujería, hechicería, la enfermedad y que produce desgracias por medio de maleficios o maldiciones, ¿sí? A raíz de estas interpretaciones que denotan las limitantes de utilizar el término coesencia para referirse al concepto de guay, ¿sí? En 2009, Eric Velázquez, y posteriormente en 2011 también, realizó un nuevo análisis de los conceptos inherentes a este glifo y propuso traducirlo como espíritu familiar, concepto que engloba las ideas presentadas por Stewart en 2005, pero que van más allá, ¿sí? Comparándolo con las concepciones mesoamericanas sobre entidades anímicas, objeto de importantes estudios realizados por Alfredo López Austin a partir de 1989. Y como bien ha definido Eric Velázquez, ¿sí? Dentro de las inscripciones jeroglíficas encontramos una clasificación para las partes del cuerpo. Porciones del cuerpo sobre las que no se tiene control, por ejemplo, los sustantivos back o los huesos, ¿verdad? Tenemos en esta categoría podemos encontrar huesos,
el cráneo, la sangre, por alguna razón también están los pies, ¿verdad? O sea, hay que ponerse a pensar también que en este tiempo prehispánico las partes del cuerpo de donde se tenía control no por fuerza tienen que ser las mismas que nosotros pensamos que son las que tenemos control, ¿verdad? Y bueno, para estas partes del cuerpo sobre las que no se tiene control, cuando los sustantivos no están poseídos, ¿verdad? O sea, no presentan un pronombre ergativo, necesitan un sufijo que puede ser el o il, dependiendo de qué palabra sea, para traducirlo como su hueso. Por ejemplo, el logograma bac, que es hueso, necesita tener un sufijo el cuando no está poseído para poder traducirlo como su hueso, ¿sí? Y lo mismo pasa con la segunda categoría, que son las partes sobre las que se tiene control. Encontramos sustantivos que designan partes como la boca, el corazón o los ojos, y los cuales cuando carecen de un pronombre posesivo requieren de otro sufijo absolutivo, que es el sufijo is. También Mark Sender, en 2004, hay que aclarar esto, que fue el primer investigador en identificar el sufijo is como marcador que designa partes del cuerpo, ¿sí? Y 3 sustantivos de este tipo han sido identificados plenamente dentro de la escritura jeroglífica maya, y probablemente fueron las 3 entidades anímicas más importantes para los mayas del periodo clásico. Estas fuerzas son las que tenemos acá, que son Bajis, la primera, que es frente o cabeza, ¿verdad? Está el Ojolis, alma o corazón, y el Wajis, que es el espíritu familiar que propone Eric, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, aquí en este ejemplo tenemos las formas absolutivas y las formas poseídas, ¿verdad? ¿Sí? Poseída como Ubaj, su cabeza o su frente, pero cuando no tiene el pronombre ergativo para la tercera persona aquí arriba, ¿verdad? Necesitan incluir este sufijo que es la sílaba si para que esté poseído y también que lo identifique como una parte íntima del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Eric Velázquez propone que en términos generales estos conceptos pueden considerarse como 3 tipos diferentes de almas o espíritus, ¿sí? Las cuales se asientan en lugares visibles del cuerpo orgánico, y cabe advertir que no se les debe entender como entidades inmateriales semejantes a las del cristianismo, obviamente, ¿sí? Sino en sus acepciones latinas ánima, que es sustancia inmaterial que da vida, y espíritus, que es aire o soplo, ¿sí? Bueno, pero como primer paso para entender estos conceptos, debemos tener clara la distinción entre centros anímicos y entidades anímicas, por lo que recurriremos a las definiciones ofrecidas por el investigador Alfredo López Austin en su obra Cuerpo Humano y Ideología de 1989, ¿sí? Quien ha estudiado a profundidad los conceptos prehispánicos sobre este tema, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que, aquí les puse, un centro anímico puede definirse como la parte del organismo humano en la que se supone existe una concentración de fuerzas anímicas, de sustancias vitales, y en la que se generan los impulsos básicos de dirección de los procesos que dan vida y movimiento al organismo. Pueden corresponder o no a un órgano en particular, pueden ser singulares o plurales dentro de cada organismo, ¿sí? Y una entidad anímica corresponde a una fuerza menor que se creía estaba ubicada dentro de un centro anímico. Y estas entidades son estimadas como dones divinos que hacen posible la existencia del hombre, pero ninguna de ellas es exclusiva del ser humano, ¿sí? También tenemos algunos otros propuestas, ¿verdad? Como por ejemplo las entidades Guay como agentes de enfermedad o muerte, ¿verdad? ¿Sí? Autores como Nicolai Grube, Nielsen y Helmke, y Eric Velázquez han relacionado algunas de estas entidades guayís del periodo clásico con personificaciones de enfermedades. Aunque en algunos casos los guayís pueden ser benéficos para los pueblos, también existen algunos que por sus características pudieran representar enfermedades capaces de provocar la muerte. Por ejemplo, entre los tzotziles, William Holland en 1989
Menciona un listado de personajes antropomorfos a quienes atribuyen accidentes y enfermedades. Por ejemplo, el Ikal, que es personificado como un hombre del tamaño de un niño que mata en los caminos y se alimenta de carne cruda, ¿sí? Alimento que encontramos representado en las vasijas de entidades guayís, quienes regularmente están alimentándose de partes cercenadas del cuerpo humano como pies, manos u ojos, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo en esta vasija K0531, ¿verdad? Para doña Elda. Aquí tenemos un personaje guayís, ¿verdad? Pero en su mano porta un plato, ¿verdad? En donde se logra ver un ojo y una mano cercenada, ¿verdad? Aquí está parte del hueso y aquí se logra ver el pulgar y el resto de los dedos. Eso es la comida de estos personajes, ¿verdad? ¿Sí? Igualmente en este otro ejemplo, otro personaje que es un ave, ¿verdad? Aquí aparece el plato y aquí hay una mano, también un hueso y un cráneo, ¿verdad? ¿Sí? También las cualidades de las entidades guayís para provocar estos males se pueden observar muy bien en las características iconográficas de estos seres, ¿sí? Regularmente son pues muy grotescos, ¿verdad? Y a su vez también en las glosas de sus nombres. Por ejemplo, en la vasija K791 encontramos un personaje llamado Tan Vigil Chamí, muerte en medio del camino, que concuerda justamente con los relatos tzotziles mencionados por Holland sobre este tipo de espíritus que provocan muerte en los caminos, ¿sí? Este es el ejemplo del K781 y justamente este personaje al centro en la glosa jeroglífica dice que es el Tan Vigil Chamí, o la muerte en medio del camino, es el guay de este señorío, ¿sí? Bueno, ahora con esta introducción ya vamos a entrar como que a materia de lo que nos compete, que es analizar ya toda la iconografía del cuenco, en donde se representan 9 de estos personajes, y había traído también estos otros ejemplos, ¿verdad? Estos son dioses de la muerte, ¿verdad? Que también son representados muchas veces como estos personajes guayis, ¿sí? Y se los traje porque representan muchas veces enfermedades como este, ¿verdad? Es un señor de la muerte con signos de obscuridad, ¿verdad? Siempre tiene antifaz este dios de la muerte y tiene un ala así como de insecto, y la glosa jeroglífica dice Mo-ko-chi-hi, Mok-chi, es el enfermo. Mok es una entrada para enfermo y Chi es pulque, ¿verdad? Es alcohol, es un enfermo alcohólico. También tenemos esta otra que es una mujer, ¿verdad? Tiene senos y tiene falda, y la glosa jeroglífica dice Ish-ku-la, Ish-kul. Ella es, bueno, kul es una entrada para náusea, ¿verdad? Ish es el prefijo femenino, es la señora náuseas, ¿verdad? Este tipo de nombres son las que encontramos en estas representaciones. Y aquí otro personaje, miren, con la barriga hinchada, ¿verdad? Y el ombligo salido completamente, con marcas de putrefacción. Estos puntos negros sobre el cuerpo regularmente representan marcas de putrefacción. Y el texto dice que es el Si, Tzi, Cham, Ya. El Sitz, Chamí. Chamí es muerte, ¿verdad? Y Sitz es una entrada para glotonería, ¿verdad? Él es la muerte glotona, por eso es que está hasta panzoncito de tanto comer, ¿verdad? Produce la muerte de tanto comer, ¿sí? Los dejo con Juan Manuel ahora. Este dibujo, antes que se me olvide, lo hice en formato digital, en vectores. Utilicé Adobe y Photoshop para hacerlo. La ventaja de los vectores es de que los podemos agrandar y hacer pequeños sin que se distorsione la imagen. Entonces permiten ver buen detalle, y cuando uno hace las líneas, las puede modificar, tiene ciertos nodos, entonces uno puede modificar y hacer líneas exactas, o al menos lo más parecido a lo que el artista original hizo. Entonces la primera vez, pues como dije, me enfoqué en eso. La segunda vez me di cuenta que varios de los glifos les faltaba mucho detalle, entonces volví en el 2009 y esta vez solo me enfoqué en los glifos. Y después anduve investigando muchas formas para poder darle textura y otros colores, porque son muy planos los colores solo. Entonces tuve la oportunidad de conocer a un amigo de la infancia, por cierto, que anda por ahí, que me invitó a colaborar en Estudio C. Y estos chicos hacen mucho dibujo digital, y yo tuve la oportunidad de estar con ellos como 4 meses,
Y ahí me pegué con ellos a ver qué técnicas usaban para ver qué profundidad, qué otro detalle le podía hacer. Entonces, esta ya es la versión final. Por mucho tiempo el dibujo se vio así, por varios años se vio así, y fue hasta en el 2009 de que logré aprender las técnicas para poderle dar un poco más de dimensión y textura al dibujo. Y bueno, estos fueron el equipo con el que estuve colaborando. Aquí estoy yo con mi playera de Proyecto Ceibal. Y la verdad que fue una experiencia bastante bonita y aprendí muchas cosas de dibujo en esa vez. Y bueno, aquí ven ustedes ya una mejor imagen de cómo es el cuenco original y el dibujo que yo hice. Y como mencionamos anteriormente, el cuenco tiene 9 personajes, ¿verdad? Camilo les va a hablar del primero y entonces los voy a dejar con... Bueno, sí, bueno, los que no conocen el cuenco Castillo, pues está en exhibición aquí en el museo, ¿verdad? Es un cuenco bastante grande, pero que tiene toda esta serie de personajes, en total 9, y cada uno pues está asociado con una glosa jeroglífica, menos esto. Pero aparte también tiene una gran secuencia de glifos en el borde que conocemos como fórmula dedicatoria, de la que vamos a hablar después. Y vamos a concretar ahorita la plática en cada uno de estos personajes y vamos a dejar al final la fórmula dedicatoria, ¿sí? Bueno, pues este es el primer personaje que vamos a analizar. Es uno de estos dioses de la muerte, Azcán, que les enseñé en la diapositiva anterior, donde estaban los enfermos alcohólicos, ¿verdad? Representa a uno de estos dioses Azcán de la muerte encuclillado, ¿verdad? Tiene un collar de ojos, perdón, desorbitados, y esta capa que simula las alas de un murciélago, siempre con huesos cruzados, ¿verdad? También tiene un tocado de 100 pies, que es otro animal relacionado muy fuertemente con el inframundo y con las entradas hacia la muerte, ¿verdad? Y la glosa jeroglífica nos dice su nombre, ¿sí? Este tipo de cláusulas siempre funcionan de la misma forma, ¿sí? Aparece el antropónimo o teónimo de este personaje, después aparece el glifo guay y posteriormente nos dice a quién pertenece, ¿verdad? En este caso encontramos el holograma Hats, que es una mano que está sosteniendo siempre una piedra, ¿verdad? En este caso solo es una piedra, tiene un complemento fonético ni para Hats, aquí está el nombre, Hats, Tum, y la cabeza del diosa prima que se lee Azcán, ¿sí? Entonces el Hats, Tum, Azcán es el guay, ¿sí? Guay, Gua, de este señorío que no está muy claro aquí, ¿verdad? Solo podemos leer, tal vez, aquí está la cabeza de un murciélago y aquí arriba el holograma Ajau, ¿verdad? Entonces quedaría como el Hats, Tum, Azcán es el guay del señorío del murciélago, ¿sí? Este personaje ha sido asociado en otros vasos con el señorío de Canul, ¿sí? Que tiene su sede en el clásico tardío en Calakmul, ¿verdad? Antes estaba en Sibanché y antes no sabemos exactamente dónde, ¿verdad? Pero en este caso, en el Cuenco Castillo, no aparece el glifo emblema de Canul, sino que tenemos este otro lugar, ¿verdad? O señorío, que está representado por la cabeza de un murciélago. Y bueno, y aquí hay algunos ejemplos de este glifo, ¿verdad? Que es parte del nombre. Aquí se puede ver mucho más claro, ¿verdad? La mano agarrando una piedra y aquí su complemento fonético ni, ¿verdad? Pero también tenemos algunos otros ejemplos en donde está la mano con una piedra, pero tiene un complemento fonético to, porque no a veces aparece como Hatstung, como una piedra genérica, pero también puede ser como Hatstok. Tok es una palabra para pedernal, ¿sí? Entonces, estas dos sustituciones tenemos. Puede ser únicamente Hatstung, pero también Hatstok, ¿verdad? Sí, aquí algunos ejemplos de complementaciones fonéticas. Aquí tenemos la sílaba Ja, que ayudó a descifrar el holograma Hats, ¿sí? Que comienza con la sílaba Ja. Aquí tenemos otra famosa, y miren, siempre lo que tiene característico es que él también está agarrando una piedra en una de sus manos, ¿verdad? En la otra tiene un cuenco aquí, pero él lo que hace es golpear. Hats es una palabra para golpear, ¿sí? Y muchas veces aparece en esa acción justamente. Sí, está tal vez realizando algún baile ritual, pero aquí aparece un hacha, ¿verdad? Del otro lado tal vez se mira mejor con la que está golpeando a alguien, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí solo un par de ejemplos para que vieran estas representaciones de murciélagos en donde también tienen esta capa con los huesos cruzados, ¿verdad? ¿Sí? Solo quería agregar algo rápidamente del primer personaje.
que su posición es poco usual, porque Acán tiene varias manifestaciones, pero en esta posición aparece así como los murciélagos. Entonces, él es un Acán que está imitando en cierta parte a un murciélago y tiene sus capas de ojos y huesos que generalmente están asociados a las cuevas. Y es posible que esta posición de murciélago esté relacionado con este glifo, con el glifo del señorío. Y como les mencionábamos, Acán tiene bastantes manifestaciones. Nicolai Grue en el 2004 hizo un trabajo muy interesante y él estudió todas estas manifestaciones y hay 3 que aparecen más frecuentemente. La primera que describió Camilo, este es otro donde él se está autodecapitando, que aparece con una hacha y en esta representación está agarrando su cabeza con la otra mano y vemos volutas de sangre que salen después de quitarse la cabeza. Y atrás tiene un objeto cuadrado rectangular que vamos a ver en otros personajes como en este o en este, y eso es un trono. Algunos lo tienen de huesos, aquí no se ven muy bien los huesos, pero sabemos de que sí hay tronos de hueso y que tienen esta forma. Este es el único personaje en los 9 que no tiene nombre. Entonces, no sabemos exactamente por qué el artista decidió no poner nombre, pero es posible que como los dos son manifestaciones de la misma deidad, tal vez no quiso repetir nombres, pero la verdad que eso es solo suposición. Lo bueno es de que este personaje aparece en otros textos, textos con cerámica con texto, y entonces conocemos su nombre, que se compone con este glifo que tiene una pequeña hacha que la vemos en el personaje original, y a veces tiene una sílaba K, entonces esto se lee Chak, va a Acán, este es el glifo de Acán, y Uay, y generalmente en estos 2 ejemplos aparece al lugar Matahuil, que aparece asociado a textos en Palenque, entonces se cree que es un lugar mitológico donde ciertas deidades surgieron. Y aquí tenemos otro ejemplo, aquí que está como saltando y tiene también sostiene su cabeza mientras se decapita. Y recordemos que en las deidades mesoamericanas no mueren. Cuando son desmembradas, ellos son capaces de generar vida de sus partes desmembradas. Y hay varios mitos en Mesoamérica con este tipo de... por ejemplo, López Austin escribió un libro muy bonito sobre los mitos del Tlacuache. Ahí pueden ahondar en este tema si quieren. Pero bueno, aquí tenemos otra representación. Y les decía que el acto de decapitar está relacionado con la cosecha. El doctor Chinchilla hizo un bonito artículo donde él relaciona que la cosecha de los frutos pues está destinada a sustentar a los hombres y probablemente los sacrificios de sangre eran para sustentar a las deidades. Entonces, probablemente esta deidad está haciendo un tipo de estos sacrificios, y en otras representaciones, en la tercera más frecuente de las manifestaciones de Acán, él aparece relacionado con pulque, con bebidas alcohólicas o psicodélicas. Entonces Sender y Andrea Stone han sugerido que su acto de decapitar puede estar ligado a la cosecha del maguey, porque cuando se hace la bebida de maguey se corta la planta, entonces ellos creen que hay cierta analogía en esto. Y en este ejemplo es muy interesante, vemos la cabeza encima de una piedra, ya está totalmente decapitado, tiene un jarro, este jarro lo vamos a ver frecuente, son jarros que tienen un signo acá, que significa noche o oscuridad, y probablemente en este jarro ellos guardan sustancias fermentadas, probablemente bebidas alcohólicas. Y bueno, y vamos a pasar con el siguiente personaje. Este personaje lo dibujó Stuart y él analizó, es el único que cuenta con un dibujo de muy buena calidad. Y ¿cómo se llama? Él lo tradujo como él lo lee como Lab Te Hish, que él lo traduce como el brujo del cetro jaguar.
y él está asociado a un lugar que es Osh 3 Teajao. No sabemos exactamente el lugar, pero se puede leer. Este personaje, yo estuve buscando en el corpus, estoy seguro que Camilo también, y no encontramos. Es una representación única, al menos por el momento. Y es posible que este jaguar pues, probablemente sea un felino más pequeño, tal vez un margay o un ocelote, pero no sabemos, porque recordemos que también hay la palabra balán para jaguar. Y él también tiene en su tocado una cabeza de felino. Y hablando de felinos, vamos a pasar al... Bueno, no, por cierto, antes de pasar al otro felino, vamos a hablar un poco del glifo lab. Esta palabra tiene bastantes significados en diferentes idiomas, y aquí vemos alguno. En yucateco, lab es cosa vieja, en protocholano, brujería, brujo, en tzetzal, nahual, espanto en mam, fantasma en aguacateco, también tiene en quechua envidia, malicia, en sicapanense fantasma o espanto. Entonces, pero en este contexto es probable que esté relacionado a un hechicero, a un mago, ¿verdad? Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el siguiente personaje. Este es un felino, y este felino es muy peculiar porque también no hay otros ejemplos que tengan este tipo de hueso descarnado, ¿verdad? Porque se ve expuesta la parte del hueso, y en sus manos lleva otra vez, similar a Lacan que estábamos viendo decapitado, el jarro Acab, ¿verdad? Probablemente aquí lleva la sustancia que pone en el enema. Y otra vez el Acab, símbolo de noche, oscuridad, y es probable que dé la connotación que el contenido de la vasija era oscuro. El nombre de este personaje no está muy bien comprendido, especialmente esta parte de acá. Solo podemos leer con claridad el glifo Hish, Ubay, y no sabemos tampoco el lugar donde proviene. Aquí hay una frase que se lee Hish Bin, que según But y la cadena es un sufijo locativo, que se fue el lugar del jaguar. Entonces, este glifo aparece en otros ejemplos en esta misma vasija y en otras vasijas también. Y como les dije, el rasgo distintivo de este jaguar es el descarnado. Aquí hay otra representación de la misma vasija que tiene el otro personaje. Aquí vemos el mismo glifo, y de él salen abejas. Tal vez había una especie de miel o bebida. Y aquí vemos, yo les conté que Acán tiene bastantes manifestaciones. Entonces, por ejemplo, este personaje tiene signos de porcentaje que a veces aparecen con Acán, y la mujer que escribió Camilo en la primera slide también tiene ciertas manifestaciones de Acán. Entonces, vemos que estos güeyes no siempre son representados de la misma manera, hay ciertas variantes. Hay unos que los elementos aparecen repetidos muy frecuentemente y con toda seguridad podemos saber que son los mismos, pero hay otros de que hay muchas variantes. Y luego pasamos al siguiente personaje. Antes de que se me olvide, yo enumeré los personajes siguiendo el mismo orden del texto, porque el texto empieza aquí en la mano izquierda, entonces vamos aquí. Entonces, en teoría, este es el de en medio, pero es posible que en clásico hayan tenido otra orientación, pero yo pues por orden usé este. Y este personaje está envuelto en una bola negra, y vemos que el glifo que lleva su nombre tiene el mismo... Entonces, Mark Sender y Andrea Stone propusieron de que este glifo se lee chi, que significa sangre, pero también posteriormente Nikolai Gru encontró otro glifo muy parecido, y con otros complementos que ellos lo leen wall, que significa pelota, pero ambos coinciden de que esto es una pelota de hule, ¿verdad? Los árboles, es una especie de sangre del árbol.
No sé si tengo, bueno, voy a hablar después de eso. Y lo siguiente glifo de su nombre es Winik, que significa persona, entonces como que dice el hombre pelota, ¿verdad? Y luego sigue el glifo Uwai y vemos Auschwitz Ahau, y este glifo aparece frecuentemente en las estelas de caracol, y luego tenemos el sufijo locativo hishbin, similar al otro que mencioné. Entonces es posible que este individuo esté relacionado por esa área. Pero este personaje es un poco difícil de interpretar, porque si ustedes ven, está metido como en un cartucho calendárico. Y ¿cómo se llama? Generalmente los cartuchos calendáricos tienen deidades decapitadas. Entonces, en este caso vemos de que él no está decapitado. Entonces, eso me hace pensar de que no es un cartucho calendárico. Otra cosa es que los cartuchos calendáricos traen un coeficiente, y lo cual fue un poco confuso aquí, porque si ustedes ven, aquí trae 5 puntos, los cuales nosotros no sabemos si es un número o es un adorno que él puso él, porque recordemos que generalmente los mayas clásicos, los mayas clásicos representaban el número 5 con una barra. Entonces, esto es realmente poco usual. Pero como vemos, hay representaciones en los códices posclásicos donde hay deidades que están quemando las bolas de hule, y también Landa la reporta, que era una especie de ofrendas que al quemarlas subían a los dioses. Entonces es muy probable que este personaje esté envuelto en una de estas pelotas de hule. Y la lectura Wall que Nicolás Groh y sus colegas mexicanos propusieron surgió de este monumento, de este glifo que ellos encontraron en un juego de pelota, y ellos lo leyeron Woli, pero este sitio es clásico terminal. Entonces, todavía no sabemos cuál es la lectura correcta, pero es muy probable que vamos, el significado y la idea, todos los dos autores que mencioné coinciden, es hule. Y como este personaje también aparece frecuentemente en otros ejemplos, aquí vemos otra, donde también vemos el glifo con hule, muy similar al que lleva este personaje acá, el glifo Winik, claro, y aquí tiene otros topónimos diferentes a los que vemos acá, no el de Tikal, no el de Caracol, perdón. Aquí tenemos también otro ejemplo del mismo personaje, Chich, Winik. Y los voy a dejar con Camilo para el siguiente personaje. Tenemos otro personaje que representa a un búho, ¿verdad? Sí, yo escogí este porque es uno de mis favoritos. Ahí nos estuvimos como que rifando los personajes, ¿verdad? Pero bueno, sí, este personaje representa a uno de los búhos que siempre tiene ojos desorbitados también sobre la espalda, ¿verdad? Cuestión que también lo relaciona íntimamente con la muerte, ¿sí? También muchas veces tiene un rostro humano saliendo de su pico, ¿verdad? Tal vez como alguna metáfora de ancestros, pero miren aquí sí tenemos el ejemplo en donde él está parado sobre uno de estos tronos que enseñó Juan Manuel en las otras diapositivas, que si miran arriba, casi todos lo tienen, ¿verdad? Pero en los ejemplos que enseñó Juan Manuel, lo que pasa es que lo está cargando, ¿verdad? Aquí ya lo tiene desplegado. Y entonces sabemos exactamente que estos personajes cargan sus propios tronos y que están hechos de hueso, ¿verdad? El texto jeroglífico lo identifica como un búho justamente. Este es el helograma Cuy y O, que es una palabra para pájaro. Cuy O, U, Guay, Gua, La. Y este es el Guay, pero el sitio de Icja, ¿verdad? De Motul de San José. Aquí dice Cujul Icajau, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo de este mismo personaje en otra vasija aquí en el museo, que no está en exposición, también está un poco más erosionada, pero no sé si van a lograr, ¿verdad? Aquí está el ojo, es el mismo búho, pero está viendo para el otro lado, ¿sí? Aquí está el ojo, el pico, y del pico también tiene el perfil humano saliendo, y de la nariz también está chorreando sangre, ¿verdad?
Aquí está el ala, todo el cuerpo, aquí está la pata, que es una garra, y la cola, ¿verdad? Con el mismo tocado de flor, ¿sí? Y el texto lo identifica como el mismo pájaro, solo que aquí está su glosa nominal completa, ¿sí? Es sac, cuy, o. Y dice u, guay, guayá, ¿verdad? Y también lo relaciona con el mismo señorío, que es el Cujul, Ikha, Ahau, y aquí hay otro título, probablemente Bactún, ¿sí? Que es otro título como primer de la piedra, que a veces presentan estos personajes también. Pero entonces aquí lo que es interesante es que sí miramos una concordancia entre estos personajes y ciertos señoríos, ¿verdad? Así como el Baj, el Chaku Baj Akán, ¿verdad? Que es el que auto se decapita, muchas veces está relacionado con el señorío de Palenque o Matwil. También este búho, en estas dos representaciones, que son las dos que teníamos de en ambos está relacionado con el sitio de Motul de San José, y tenemos la suerte de tener las dos aquí en el museo, ¿sí? Otra cosa interesante también, si ustedes se dan cuenta en las posiciones aquí del glifo Y, ¿verdad? La lectura que hemos estado manejando es Y, pero aquí tenemos otra colocación silábica, dice U, Y, Gua, La, ¿sí? Y en el otro dice U, Y, Gua, Ya, ¿sí? Tenemos otras palabras también atestiguadas con este tipo de personajes, ¿sí? Tenemos esta palabra Guayau, ¿verdad? O Guayau, que Eric Velázquez propone que está constituida por dos morfemas, ¿sí? Uno que es el morfema guay, que es el normal, ¿verdad? Pero también con un sufijo que es la palabra au, que, bueno, proponen que es un préstamo del mijezoque, ¿verdad? En el que de dicho lexema significa boca, pero también al mismo tiempo propone que se trata de una palabra compuesta, ¿verdad? Que puede tener el significado como de gritar o aullar o llamar, ¿verdad? Por lo que proponen que podría traducirse como el que llama a los familiares o a los nahuales, ¿verdad? Refiriéndose obviamente a un hechicero, ¿verdad? O a un chamán que tiene la capacidad de llamar a este tipo de personajes, ¿sí? Y en el otro caso, Eric Bot, otro investigador holandés, menciona que el sufijo BW, ¿verdad? Vocal W en este caso, ¿sí? Con el que termina la palabra, posiblemente es un sufijo nominalizador, ¿sí? Y cuando se encuentra en su forma poseída, toma el posesivo vocal L, ¿verdad? Como los que vimos con Baquel o Chichel en los primeros slides que les mostré, y debe pronunciarse como igual, probablemente sea la palabra, que Eric Voss lo traduce en sus trabajos tal vez como familiar, ¿verdad? ¿Sí? Este personaje es otro poco usual, tampoco puede encontrar otra representación en el corpus de vasijas. Su nombre se puede leer con la sílaba ya, probablemente eso es Okin, Mayik. La palabra Mayik probablemente está relacionada con la palabra Mayik, que significa obsequio o regalo. Y esto probablemente hace referencia a lo que él lleva en el plato, que lleva una ofrenda, probablemente en este caso un infante, para las deidades. Luego sigue el glifo Uay, y luego leemos el glifo que se puede leer Cujul, Kok Ahau, el reino sagrado de la tortuga, que tampoco sabemos dónde es. El personaje, como ven, lleva el infante en las manos, lo cual no hay muchas representaciones en la iconografía. Tiene una especie como de roedor, de tocado, y tiene una como cola. Yo busqué en otras representaciones y vi que los venados tienen colas similares, pero también podría ser un objeto de tela, no sabemos. Busqué otros ejemplos con este tipo de ofrendas y encontré estos. Aquí tenemos a un infante que está sostenido por unos
troncos y aquí hay un incensario con fuego. Aquí tenemos otro infante que está sostenido aquí por uno de los gemelos del clásico. Y es probable que este personaje estaba asociado a este tipo de ofrendas en base a estos ejemplos. Sí, tal vez en la representación allá donde aparece el dios Che, ¿verdad? Es uno de los héroes gemelos, ¿verdad? Del Popol Vuh. Me parece que lo que está en el plato también puede ser la representación del dios del maíz, ¿verdad? Un bebé, sí. sí, tiene como que rasgos del dios del maíz, pero obviamente lo que están representando son este tipo de ofrendas, ¿verdad? Sacrificales, definitivamente así. Por eso es que en el ejemplo del Cuenco Castillo, el pecho del infante está hendido, ¿verdad? Como que le metieron un hachazo o algo, incluso le está saliendo sangre. Si es más explícito, probablemente le sacaron el corazón o los intestinos. Algo. Luego sigue el siguiente personaje que también no encontramos otra representación en el corpus. Su nombre probablemente se lee Ut-Hol. Hol es para cráneo. Luego tenemos aquí otro glifo que no entendemos muy bien, la palabra Huay, Tiahau, algo. Tampoco no conocemos exactamente el señorío. Y este personaje es una calavera que tiene su trono, como los otros personajes, y aparentemente se está arrancando la cabeza. Perdón, sí, el pelo. El pelo. Y del siguiente felino, bueno, antes de pasar al siguiente felino, aquí encontramos otros ejemplos, porque no solo los Huay tienen, también hay otros deidades que también presentan el mismo tipo de tronos, de huesos. Y Camilo les va a hablar del último personaje. Así, este es el último que aparece en esta vasija. Y bueno, representa a otro jaguar, pero en una posición algo acrobática. Él está como que haciendo un clavado, ¿verdad?, sobre su trono de huesos. Y la glosa jeroglífica, pues, dice Sa, Wa, Hish, Shi, ¿sí? Uwai, Wa, y bueno, no sabemos más o menos a qué señorío representa, pero lo interesante es que al buscar la palabra en diccionarios, ¿verdad?, aunque solo tenemos entradas en yucatecano, por eso tal vez no tiene mucha fuerza, pero la entrada Sau quiere decir enredado o confusión de hilos, ¿verdad?, o enredar, o Saj, enredar o revolver, Sagual, nudo de madera, Saguán, cosa marañada y revuelta, o Sawin, garabato o engarabatar, o cosa envidiosa y ambiciosa, ¿verdad? O sea, esto funciona muy bien porque en la iconografía ustedes pueden ver al jaguar pues haciendo esta acrobacia, pero también está como que engarabatado, ¿verdad? Por lo que es uno de los pocos casos en los que sí me gusta ver bien la analogía entre texto e imagen, ¿verdad? Es muy obvio que los nombres muchas veces representan las acciones que están ejerciendo estos personajes, al igual que en el otro de Magic, ¿verdad?, del obsequio, en donde iconográficamente el personaje está haciendo este tipo de obsequio o de regalo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otros dos ejemplos. Este es el otro que encontramos también en una vasija de personajes Huay. Aquí está el jaguar también en esta forma acrobática, como descendiendo, y tiene una cabeza humana también en la garra. Y el otro ejemplo que conocemos también está aquí en el Museo Popol Vuh, ¿sí? Este también está en exhibición, solo que este es un ejemplo que proviene de la costa sur, ¿sí? Es un cuenco trípode clásico temprano. Está en la vitrina 7 de la sala 4, lo pueden ir a ver a la salida. Pero sí, miren, representa el mismo jaguar, este es el jaguar descendiendo, ¿sí? Aquí está la oreja, el ojo, las fauces, ¿verdad? Aquí están las extremidades delanteras, su cuerpo y la patita hacia arriba, ¿verdad? Y también está como que cayendo dentro de un cartucho jeroglífico. Tal vez tiene perfiles humanos, aunque no estoy completamente seguro, ¿sí? La primera vez que lo vi pensé que se trataba de la misma sílaba Sa, pero es imposible, ¿sí? Porque esto es primero clásico temprano y es influencia teotihuacana, ¿verdad? Esto también nos habla de que esta tradición debe ser muy dispersa, al menos este personaje del jaguar enredado, ¿verdad?, debe haber sido una concepción que se
puede ver en otras latitudes siempre mesoamericanas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fórmula dedicatoria del texto, ¿verdad? Del cuenco, perdón. Este cuenco presenta una fórmula dedicatoria, así le llamamos a los textos que están en los bordes de las vasijas, ¿sí? Se les designa como fórmulas dedicatorias, y este texto presenta 39 bloques jeroglíficos, ¿sí? Es tal vez uno de los ejemplos más largos que tenemos de este tipo de colocaciones en la escritura jeroglífica maya. Y también debo decir que hay algunos glifos que no estamos completamente seguros de las lecturas, ¿sí? Hay glifos que no comprendemos en su totalidad, pero lo que sí estamos seguros es que lo podemos dividir en 3 pasajes, o no, 4 pasajes son en total, para poder entender mejor este texto, ¿sí? Entonces tenemos aquí el primer pasaje, que es la fórmula dedicatoria clásica. Siempre comienza con este glifo focalizador que leemos como alay, ¿sí? Entonces alay, tal vez kalaj, yich, utzi, vali, yukiv, ta, ul, chakchok, ¿verdad? Y aquí títulos, ¿sí? Siempre comienza, aquí les puse la lectura, ¿verdad? Aquí se presenta la superficie pintada del vaso para beber atol de Chakchok. Tenemos este otro título que es una cabeza anudada sobre el ojo, ¿verdad? El mismo pelo hace un nudo sobre el ojo, no sabemos exactamente a qué se refiere. Y otro título que probablemente es Lab, como el mismo título que tenía uno de los guayís que vimos en la iconografía, ¿sí? Pero lo interesante es que, bueno, nos está diciendo que es el vaso para beber atol de este personaje, ¿verdad? Y la palabra chok es una palabra para príncipes, y es un título que tienen los reyes antes de ser entronizados. Por lo que este primer pasaje yo creo que está haciendo mención al rey de Tikal. Sabemos que esta vasija es de Tikal, ¿sí? Porque eso dice el texto, y menciona a uno de los reyes de Tikal, pero creo que en el primer pasaje solo está haciendo referencia a que él es un príncipe, ¿sí? Bueno, en el segundo también, pero un poco más complicado. Y aquí pues solo quería mostrarles que tenemos ejemplos de este cambio de nombres, ¿verdad? O de menciones únicamente de príncipes en muchos textos jeroglíficos, ¿sí? En estos soportes de uno de los tronos de piedras negras, ¿sí? Encontramos ese mismo ejemplo, ¿sí? Miren, es el mismo, la sílaba cho y la sílaba ko que está aquí, ¿verdad? Es la cabeza de un ratón, cho, ko, para chok, príncipe. En este caso dice que en esta fecha nació este personaje que es Chok, que es el príncipe, ¿verdad? Y el texto continúa, y aquí tenemos que después de tanto tiempo, en esta otra fecha, lo que pasa es que se entronizó este personaje, que es el Kuhu Yokiv Ahau. Él ya es el rey de Yokiv, se está entronizando en el señorío, pero se refiere a la misma persona, ¿sí? Entonces cuando nace, él únicamente tiene su título de Chok, príncipe, pero ya después cuando se entroniza, él ya es el divino señor de Yokiv, ¿verdad? O de Piedras Negras. ¿Sí? Esto debe ser el mismo caso en el Cuenco Castillo, ¿sí? También, bueno, tenemos el segundo pasaje que está introducida por una frase que leemos como che, je, na o che, gen, que se traduce como esto es lo que dice, y tenemos aquí varios jeroglíficos que aunque se pueden leer en algunos aspectos, ¿verdad? Como u, tzi, na, ahau, ha, chi, ya algo, ¿verdad? Itzat, el lab, ¿verdad? Y aquí sak, mo, o, oshpat, lakin, ¿verdad? Tal vez lakin, itzat, o algo así. Bueno, total que en esta frase es bien confusa, ¿verdad? Sabemos que está introducida por la frase chehen, que muchas veces introduce al nombre de los escribas, ¿sí? Porque este es el cuenco para beber atol del príncipe de Motul, ¿verdad? O de Tikal, y es lo que dice la escritura de el Itzat o el sabio, que es Sakmo. Este es el nombre del artista, ¿verdad? Que está firmando su obra. Y bueno, y también tiene varios títulos como Ocho Pat, ¿verdad? Este Ocho Pat se puede traducir tal vez como, bueno, la traducción más directa, ¿verdad? Sería Pat, es una palabra para espalda, ¿verdad? Pero podría funcionar también como ocho detrás de él, ¿verdad? Es como tal vez algún título de sucesión, ¿verdad? Sí, que puede estar relacionado con los escribas, al menos aquí.
Sí, en el pasaje 3 ya tenemos otra cláusula que relaciona a los personajes y es ya, la, na, Calomte, y aquí aparece el nombre de uno de los reyes que conocemos de Tikal, ¿verdad? Que es Ja, Sa, Wa, Chang, Na, Awil, ¿verdad? Hasau Chang Awil, el famoso eh, eh, gobernante que está enterrado en el Templo 1, ¿verdad? En el Gran Jaguar, ¿sí? Y aquí está su glifo emblema, que es Mutul Ahau. Y aquí varios títulos, ¿verdad? Nabnal, Awil, Okin, pero también dice Chak Chok, ¿verdad? Esto a mí me hace pensar que aunque está mencionado que es un Ahau ya de Mutul, ¿verdad? De Tikal, todavía no es un Kuhul Ahau, ¿verdad? Él todavía no está entronizado y por eso todavía conserva su título de Chok Príncipe, ¿verdad? Aparte, bueno, Yalan solo está sirviendo aquí como una cláusula de relación de jerarquía entre Sakmo, que estaba mencionado en la cláusula anterior, y el rey, ¿verdad? Porque ya Lan tenemos la entrada para el que está debajo de, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí pienso que debe tratarse del mismo personaje, pero aquí todavía no era un rey. Aparte, esta vasija, si hubiera sido de ese rey, cuando ya era rey, sin duda la hubieran puesto como una ofrenda funeraria en su ajuar funerario, en su entierro, ¿verdad? Cosa que no aparece. Tenemos todo el registro de la tumba del entierro 116, ¿verdad? En el Museo Nacional y no aparece esto. Esta debe haber sido una pieza que le dedicaron a él, pero antes de su entronización, ¿sí? Aquí tenemos varias entradas de Yalan en diccionarios. Sí, encontré bastantes, ¿verdad? Y si se dan cuenta, casi todas más o menos son lo mismo, ¿verdad? Debajo de, debajo, bajo su mando, ¿verdad? O debajo de su mando. Lo que hace muy bien la relación jerárquica entre, al menos Sakmo, el pintor, ¿verdad? El escriba de este vaso, con el que era el dueño en realidad de la vasija, que era Hasau Chang Awil, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y tenemos entonces el último pasaje que está introducido con la misma frase que se introduce el pasaje 2 cuando se habla del artista, ¿sí? Chehen. Y aquí tenemos Chang Na, Pa, Na, Ni, Tung, ¿verdad? Probablemente es dicho por Chang Panan Tung, que en este caso sería otro personaje, ¿verdad? Que no tenemos una interpretación hasta ahorita como que al 100%, ¿verdad? Sabemos que probablemente era pues otro personaje mencionado en el texto, pero tal vez se refiera a alguna deidad, ¿verdad? Tutelar o algo por el estilo, no lo sabemos con certeza. Ahora les voy a hablar un poco del interior del cuenco, porque es bien interesante que cuenta con una banda celeste, la cual tiene 18 glifos, y varios de estos glifos los vemos recurrentemente en otros contextos, pero sabemos su significado. Por ejemplo, aquí tenemos una variante del glifo Ek para estrella, aquí Akab para noche o oscuridad. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo glifo de Akab, el de estrella probablemente está por acá, también acá. Y tenemos también glifo Chang para cielo y el glifo King para sol. Entonces, por el símbolo, o sea, por la iconografía sabemos que está asociado a un lugar celeste, a un lugar celestial, a un lugar que no está en este plano terrenal. Y generalmente las bandas celestes son usadas para enmarcar escenas que están llevándose en ese otro mundo donde viven las deidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una banda celeste en esta cerámica hermosa y vemos al dios Itzamna con un tambor, y aquí hay un cráneo blanco que hace referencia en el texto. Aquí está el glifo para el tambor y aquí está el sac hol para el cráneo. Y enfrente vemos a las dos deidades, a los gemelos del clásico, ¿verdad? Que probablemente están realizando algún tipo de ceremonia. Y como vemos también, Itzamna tiene un trono no de huesos, sino que tiene un trono con bandas celestes, lo cual enmarca esta escena en plano celestial. Y otro buen ejemplo de este tipo de
de enmarcación de escenas sobrenaturales la vemos en el sarcófago de Palenque, que también cuenta con mismos glifos e iconografía del cielo, y vemos que el rey Pacal desciende en las fauces del inframundo y acompañado está por ancestros que se convierten en estrellas al morir, y eso lo vemos recurrente también en los mitos mesoamericanos. Entonces es probable que esta banda celeste, al igual que en estos ejemplos que discutí, está enmarcando un área celestial donde ellos depositaban la ofrenda. Entonces era una manera de comunicar el mundo de los humanos con el mundo de las deidades. Y aquí tenemos otro ejemplo de deidades enmarcado por bandas celestes. Aquí hay 6 señores del inframundo, con que está sentado en un trono de jaguar. Y estas vasijas, un señor preguntaba, bueno, ¿y para qué funcionaban? Entonces, tenemos algunas ideas, ¿verdad? Pues sabemos de que las usaban en las cortes reales, a diferencia de las estelas que están diseñadas para que las masas las miren. Estos son objetos más pequeños, entonces es probable que solo las élites tenían acceso a ellos, a los detalles. Y aquí tenemos un ejemplo del señor de 2 pilas, con algunos de estos cuencos. Por ejemplo, aquí él tiene tamales. Aquí vemos un cuenco que no se ve qué es lo que tiene, pero sí ve unos jeroglíficos. Aquí vemos un vaso. Entonces, este tipo de cerámicas eran usadas por las élites para tratar de legitimar su conexión con estas deidades y su conexión con otras élites, ¿verdad? Porque muchas veces estas vasijas eran intercambiadas entre élites. Entonces, este tipo de artefactos formaba un papel muy importante en el proceso de negociar conexiones con otras élites y deidades y de transmitir conocimientos religiosos a otras generaciones. Y los vamos a dejar con algunas conclusiones. Bueno, sí, solo a manera de conclusión entonces, podemos entonces decir que los espíritus guaís del periodo clásico se refieren a una entidad anímica especial y de carácter sobrenatural, ¿sí? Puede ser un animal, entidad, objeto, fenómenos meteorológicos o astronómicos que se externaban a voluntad, obviamente, ¿sí? Por los dueños, ¿sí? Se trata de una tercera entidad anímica distinta al Ojlis y al Bajis, y puede adquirirse al nacer o durante la vida. Puede ser heredada o adquirida por medio de ritos de petición a los dioses y señores del inframundo, quienes suelen concederla durante los sueños. Y por eso también la raíz Guay es sueño, ¿verdad? Porque todas estas personificaciones de Guay, la única forma de que se presenciaran o que las adquiriera uno es en un ámbito onírico, ¿verdad? Durante los sueños, ¿sí? O en algún estado alterado de conciencia, ¿sí? Que es más o menos parecido al sueño, ¿sí? El sueño para los mayas es un nivel de muerte también en otras culturas, ¿no? ¿Sí? También son potestades íntimamente relacionadas con los señoríos del periodo clásico, no con los reyes como vimos, ¿verdad? Nunca incluyen una frase nominal de algún rey conocido, sino que únicamente los glifos emblema. Y aunque existen aspectos parecidos y compartidos con conceptos como tonalismo y nahualismo, se trata de un cúmulo de creencias diferentes, ¿sí? En la fórmula dedicatoria se menciona a 3 personajes relacionados con el texto, en el texto por medio de 2 frases que vimos, ¿verdad? Que es Chehen, es lo que dice, y Yalán, que es el que está debajo de, dejando clara la construcción sintáctica de la secuencia en su totalidad. La primera frase entonces enlaza la dedicación del objeto y el nombre del propietario con el nombre del escriba, Sakmo, ¿verdad? Que a su vez presenta una relación jerárquica menor ante el rey del señorío de Mutul, identificado como Hasau Chankawil, quedando la última frase introducida por la cláusula Chehen, otra vez, relacionada con otro personaje llamado Champanantum, probablemente una deidad o un individuo desconocido que escapa a nuestra interpretación, ¿sí? Entonces, muchas gracias.